Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que les hablaré y les explicaré acerca de los ejercicios de la movilización de los hombros. El doctor de la Ferrier, en su libro Yoga Yogismo, nos dice lo siguiente referente a los ejercicios de los brazos. Él nos dice: las mujeres no deben temer en adquirir una musculatura exagerada a causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no está constituida para desarrollar músculos y bíceps, etc., ni aun con los mismos ejercicios de los hombres. El doctor de la Ferrier diseñó una estructura en su gimnasia psicofísica con una secuencia perfecta en los movimientos corporales, de tal manera que es una gimnasia que se puede ser realizada por cualquier tipo de persona. El único requisito necesario para realizar esta gimnasia es el deseo y la voluntad de querer hacerlo. En este video trato de explicar las razones por las cuales todas las personas, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, jóvenes o ancianos, deben realizar esta clase de ejercicios. Para ello abordaré temas como lo son el sistema circulatorio, el sistema linfático, y también hablaremos acerca de los nervios que recorren por los brazos. Empecemos hablando acerca de las arterias y las venas. Para hablar de arterias y venas, automáticamente nosotros debemos hablar del sistema circulatorio. Este sistema circulatorio es un circuito cerrado cuya función es la de llevar el oxígeno hacia todo el organismo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de las arterias, de las venas y de los capilares. Las arterias son las encargadas de recibir la sangre oxigenada del corazón y distribuirla por todo el cuerpo, y las venas son las encargadas de tomar la sangre desoxigenada o la sangre venosa y llevarla, retornarla hacia el corazón. Resulta que en la medida que las arterias y las venas se van alejando cada vez más del corazón, ellas se van haciendo cada vez más delgadas, se van ramificando y se van formando lo que son las arteriolas en las arterias y las venulas en las venas. Estas a su vez también empiezan a ramificarse y a hacerse cada vez más delgaditas y más chiquiticas, dando lugar a lo que son los capilares. Están los capilares de las arterias y los capilares venosos. Cuando estos capilares se unen, forman lo que es la llamada red capilar. Estos capilares, la pared de estos capilares es delgada y es porosa, y es precisamente a través de esta red capilar que va a darse lo que es el intercambio de los líquidos y los gases entre los tejidos y la sangre. Resulta que la sangre que proviene de las arterias es una sangre que es bombeada directamente por el corazón, y que cuando llega a esta red capilar ella entra con buena presión. De esta manera ella va a bañar el tejido que se encuentra presente y le va a aportar al tejido, a las células que hay alrededor, le va a aportar oxígeno y nutrientes. Luego de que esta sustancia ha caído en el espacio intracelular, esta sustancia ya es absorbida por los capilares venosos, pero ya es sangre que está desoxigenada, ya trae desechos, y los capilares venosos se van a encargar de tomarla y llevarla hacia las venas para que retorne nuevamente al corazón. Pero los capilares venosos no están, por decirlo así, en la capacidad de absorber toda esta sustancia que ha caído en el espacio intracelular. Y aquí es precisamente donde entra en juego, donde entra a participar lo que es el sistema linfático a través de sus vasos. Los vasos linfáticos se van a encargar de absorber este líquido allí presente en los tejidos. El líquido sobrante lo va a absorber, y este líquido, al pasar hacia los vasos linfáticos, se va a convertir en lo que es la linfa. Entonces, los vasos linfáticos, a través de una vía alterna a las venas, va a llegar hasta el cuello, y es allí donde va a vaciar esta linfa hacia la sangre. Hablemos un poco del sistema linfático. El sistema linfático es un sistema muy similar al sistema circulatorio, el cual está formado por una red de conductos muy pequeños o vasos que se encargan de recoger y de conducir el líquido linfático procedente de todo el cuerpo y llevarlo hacia la sangre. Por lo tanto, el sistema linfático y el sistema cardiovascular trabajan conjuntamente para garantizar que los tejidos del cuerpo
obtengan lo que necesitan y eliminen lo que no necesitan. Las principales partes de tejido linfático las encontramos en la médula ósea, el vaso, el timo, en los ganglios linfáticos, las amígdalas. También hay tejido linfático alrededor del corazón, los pulmones, el intestino, el hígado y también la encontramos en la piel. El sistema linfático tiene dos vasos linfáticos principales que son el conducto torácico y el conducto linfático derecho. El conducto torácico empieza en la parte inferior de la columna vertebral y recoge la linfa procedente de la pelvis, el abdomen y la parte inferior del pecho, también de los miembros inferiores. Este conducto torácico asciende por el pecho y vacía la linfa hacia la sangre a través de una vena ubicada hacia el lado izquierdo del cuello. Por otro lado, el conducto linfático derecho, él recoge la linfa del lado derecho del cuello, del pecho y del brazo y la vacía en una vena ubicada al lado derecho del cuello. El sistema linfático, aparte de cumplir la función de recoger y de conducir la linfa hacia la sangre, él cumple otra función muy importante y es la de ayudar al cuerpo a defenderse de los gérmenes como lo son los virus, las bacterias y los hongos. Estos gérmenes se filtran en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son una estructura en forma de frijol que hacen parte del sistema inmunitario. Dentro de estos ganglios linfáticos se encuentran los linfocitos, que son los que ayudan al organismo a luchar contra las infecciones. Y también encontramos células que se encargan de fabricar anticuerpos que impiden que se propaguen las infecciones al atrapar y destruir los gérmenes que las causan. Como podemos apreciar en la imagen, observamos que hay cientos de ganglios linfáticos y que la mayoría de ellos van a formar agrupaciones tanto en la zona del cuello, las axilas y la zona de la ingle. También encontramos ganglios linfáticos en lo que es la parte del pecho, el abdomen y la pelvis. Y es precisamente aquí en estos ganglios linfáticos, donde se va a filtrar la sangre. Cuando el sistema linfático está dañado o bloqueado, empieza a presentarse una acumulación anormal de líquido en los tejidos blandos del cuerpo y esto va a dar lugar a la aparición del linfedema. El linfedema se manifiesta físicamente como un aumento progresivo del volumen o hinchazón en una extremidad o región corporal. Puede producirse en cualquier parte del cuerpo, siendo más frecuente en los brazos, en las piernas, los genitales y en la cara. Hay una diferencia entre el sistema linfático y el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, gracias al trabajo del corazón, él está bombeando constantemente la sangre para que la sangre se mantenga en movimiento alrededor de nuestro cuerpo. Pero el sistema linfático circula por nuestro cuerpo sin depender de una bomba central como es el corazón. Él solamente necesita de movimientos musculares. Hay una técnica, por ejemplo, como es el drenaje linfático, que ayuda a que la linfa circule por nuestro cuerpo. Esta técnica consiste en un tipo de masaje suave y ligero, cuyo principal objetivo es hacer movilizar los líquidos del organismo, favoreciendo así la eliminación de los desechos o sustancias, y es ideal para todas aquellas personas que presentan retención de líquidos, celulitis, mala circulación o piernas cansadas. Cuando nosotros estamos realizando la gimnasia psicofísica, también estamos realizando un drenaje linfático en nuestro cuerpo a través de los diferentes movimientos corporales que realizamos. En este caso en especial, con la movilización del hombro, nosotros estamos dándole un masaje a los ganglios linfáticos que se encuentran en la axila, en el cuello y en el pecho. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros estamos moviendo los brazos, no solamente estamos moviendo los brazos o la articulación del hombro. Al hacer esto, hay músculos de la espalda y músculos del pecho que se activan para que este movimiento del brazo se pueda dar. Al activarse estos músculos, ellos a su vez van a dar un masaje en los órganos internos o en el sistema interno que esté más cercano. En este caso, pues son ganglios linfáticos, los ganglios linfáticos que están en el pecho, en el cuello y las axilas. Volvemos a repetir. Esto va a ayudar a que el sistema linfático, a darle un impulso más para que la linfa logre llegar hasta el cuello y sea vaciada hacia la vena, ayudando a través de este masaje, ayudando a los ganglios linfáticos a que hagan mejor su función de filtrar la sangre, de eliminar los desechos, de impedir que gérmenes o virus pasen
y retornar hacia la vena, llegar al corazón para que sea nuevamente purificada y oxigenada y empiece nuevamente a operar el sistema a través de las arterias. También cuando nosotros realizamos los ejercicios de rotación del tronco o el movimiento de la articulación de la cadera, nosotros también estamos haciendo un drenaje linfático en esta zona, estamos masajeando estos ganglios linfáticos allí presentes. ¿Quiénes son las personas que más presentan retención de líquido? Son precisamente las mujeres las que son más propensas a adquirir esta retención de líquidos o a que sufran de la llamada linfedema. Por lo tanto, estos ejercicios se deben realizar en conjunto sin excluir ningún movimiento. Los brazos juegan un papel muy importante en nuestra vida diaria, ya que a través de ellos nosotros podemos realizar múltiples actividades. Son varios los nervios que transcurren a través de los brazos, pero hay 3 nervios que son principales. Entre ellos tenemos los nervios radial, el cubital y el medial. Estos nervios hacen parte del sistema nervioso periférico y su raíz empieza en el plexo braquial. Este plexo es una red que se localiza en la base del cuello y que conecta a la médula espinal con todos los nervios periféricos del brazo. Básicamente la función que desempeñan estos nervios en los brazos es la de permitir la sensibilidad, permitir que haya una extensión o una tensión en los músculos y la de dar fuerza a las manos, a los brazos y a los dedos. En su recorrido a lo largo del brazo, estos nervios son susceptibles de sufrir atrapamiento. ¿Qué es el atrapamiento? Él es la consecuencia de un bloqueo en algún área por donde recorren estos nervios. El bloqueo de los nervios puede provocar la pérdida de la movilidad, alteraciones en la sensibilidad y se puede manifestar con adormecimientos en los brazos, pérdida de la masa muscular y también a través de la dificultad para realizar determinadas actividades que requieran de precisión por parte de la musculatura. En conclusión, esta serie de ejercicios son muy útiles para tratar muchas lesiones de los miembros superiores de los brazos, lesiones relacionadas con tendones, con músculos, con contracturas, todas ellas relacionadas a su vez con el sistema nervioso. Por lo tanto, esta serie de ejercicios son para tratar y movilizar el sistema nervioso y los nervios que discurren por los brazos. Entonces, con estos ejercicios lo que vamos a intentar hacer es estirar estos nervios para poder darles movilidad, para que estos nervios puedan tener más flexibilidad y que hagan mejor su trabajo. También ayudarlos a que lleven mejor la información, que no tengan tanta tendencia a dar estímulos dolorosos y que en definitiva para ayudar a mejorar muchos procesos de lesiones tan habituales como es la tendinitis. Aparte de todo lo que hemos hablado hasta el momento, estos ejercicios también nos van a ayudar a los músculos, es decir, que sin requerir mucho esfuerzo especial nos van a ayudar a fortalecer los músculos de los hombros y de los brazos y aún más o mejor, ellos nos van a ayudar a ensanchar el pecho y van a procurar una mayor expansión de los pulmones. Resulta que los ejercicios número 3, número 9 y número 10, que fueron ejercicios catalogados como masculinos, en realidad son ejercicios de expansión pulmonar y punto, no más. En el video en el que hablábamos de la explicación de los 3 primeros ejercicios, cuando hablábamos acerca de los pulmones, allí decíamos que con el tiempo y en la medida que nosotros vamos aumentando en edad y debido a la vida sedentaria que nosotros llevamos, los músculos se van debilitando y que los huesos se van haciendo cada vez más delgados. Esto provoca una deformación en la caja torácica. ¿Esto qué implicación va a traer en la salud? Esto va a traer que nosotros tengamos mayor dificultad para respirar, o sea, que tengamos mayor dificultad para captar el oxígeno, para captar una buena cantidad de oxígeno y una buena calidad de dicho oxígeno. Y que no solamente eso, que al deformarse o al achicarse la caja torácica, nosotros íbamos a presentar dificultades para expulsar el dióxido de carbono, trayéndonos como consecuencia un debilitamiento en nuestro sistema inmunológico. Aquí contamos con una razón más para la cual realizar los ejercicios de brazos sin excepción alguna, y hasta este punto ya contamos con múltiples razones por las cuales realizar los ejercicios.
Ahora vamos a pasar a la práctica y vamos a explicar la manera como se deben realizar dichos ejercicios. Ejercicio número 7. El ejercicio va a partir desde una posición inicial en la que consta de, primero que todo, juntar los talones, luego mantener una posición recta de tal manera que empezamos a hacer un alargamiento de la columna vertebral y vamos a contraer el abdomen para darle estabilidad a la columna, de tal manera que cuando nosotros hagamos los movimientos de los brazos, la misma fuerza de estos no haga que nuestra columna se mueva bruscamente. Por otro lado, en la parte del movimiento de los brazos tienen que ir completamente extendidos. Debemos procurar no doblar el codo o extenderlos hasta donde más podemos y evitar en lo mínimo doblar el codo. También la mano debe estar completamente extendida. La respiración en este ejercicio es una respiración normal. Ejercicio número 8. El ejercicio número 8 parte desde la posición inicial, igual que la posición inicial del ejercicio 7, con la variante de que vamos a tener los brazos extendidos completamente por encima de la cabeza, recordando mantener el abdomen contraído para darle estabilidad a la columna vertebral. Con los brazos vamos a hacer movimientos circulares hacia adentro y hacia afuera, recordando que los brazos deben ir completamente extendidos y las manos también. Recordemos que estos ejercicios son para darle movilidad y flexibilidad a los nervios que transcurren por los brazos. La respiración aquí también es una respiración normal. Ejercicio número 9. El ejercicio número 9 consta de hacer rotaciones con los brazos hacia atrás y hacia adelante. La posición inicial parte desde que extendemos los brazos hacia los lados, manteniéndolos alineados hacia los codos. Empuñamos las manos y empezamos a hacer rotaciones primero hacia atrás y luego hacia adelante, la misma cantidad. La respiración es una respiración normal. Debemos tener en cuenta de realizar muy bien este ejercicio, ya que él hace parte de los ejercicios de expansión pulmonar. Ejercicio de expansión pulmonar número 10. Este ejercicio parte de la posición inicial, talones unidos, abdomen contraído y espalda derecha. Al finalizar el ejercicio número 9, vamos a llevar los brazos tal como los tenemos, con las manos empuñadas, y vamos a juntar los puños en la parte del frente de nosotros. Ahí vamos a tomar el aire, vamos a inhalar y en retención vamos a llevar los brazos hacia atrás tratando de mantenerlos en línea recta. Al regresar a tratar de juntar nuevamente los puños por delante, vamos a expulsar el aire con fuerza. Para finalizar este video vamos a cerrarlo con un párrafo extraído del libro La gimnasia racional, el cual dice: toda ciencia, como lo es la gimnasia, que no pueda ser aplicada más que a un número limitado de individuos, deja de ser ciencia. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.